Hello, everyone. Bueno, buenos días a todos. Comienzo por disculparme por hablar en inglés. Y quiero decirles que quiero hacer un agradecimiento a los intérpretes que ojalá puedan transmitir mi mensaje con efectividad. También quiero agradecer sinceramente a los patrocinadores de este evento por invitarme a lo que es un evento tan importante. Y tercero, quisiera agradecer la oportunidad de poder volver a Colombia y poder ver a queridos amigos, si ustedes saben quiénes son. Bueno, me han dado una tarea bastante compleja porque siempre es un reto y un honor seguir a Jim Heckman en el escenario. Siempre es una gran oportunidad poder oír acerca de los esfuerzos realizados por Colombia y su gobierno para la primera infancia. Lo que me queda a mí es hablar acerca de el título de presentación, que es captar el momento especial en la educación para la primera infancia en el hermoso, majestuoso país de Colombia. Para ello voy a hacer 4 cosas. Número 1, voy a decir por qué ahora y por qué es tan importante para su país. Voy a hablar de qué es lo que de verdad produce resultados. Voy a darles ejemplos de cómo otros países están haciendo un trabajo muy bueno en este aspecto. Y también se me ha pedido que hiciera unas recomendaciones para cuáles deberían ser los siguientes pasos para Colombia, hacia dónde debería dirigirse Colombia. Bueno, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué Colombia? Bueno, 3 razones principales. Una es que la necesidad es grande. El segundo es que el impacto es irrefutable. Eso lo hemos escuchado ya. Y número 3, el tiempo, el momento es perfecto. Hablemos acerca de que la necesidad es grande. Sabemos que hay necesidades actuales que son particulares a Colombia, también hay unos retos contemporáneos particulares y Colombia está surgiendo como una potencia global, entonces estamos considerando qué es lo que está sucediendo también alrededor del mundo. Más que yo, ustedes conocen las necesidades más relevantes en su país. Ustedes reconocen las desigualdades socioeconómicas que existen, con el 45% de los niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, con una gran cantidad de niños que no tienen acceso a servicios y que la calidad de los programas que se proveen ahora, a veces, no siempre, a veces esta calidad está un poco comprometida. Entre los retos contemporáneos tenemos el hecho que Colombia tiene una historia larga de conflicto armado que ha sido caracterizada por la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas. Y si eso no fuere todo, este país aún siente los efectos de la pandemia del COVID dramáticamente, ya que casi 500.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza debido a la pandemia, y tengamos claros que la pandemia impactó a nuestros niños. 570.000 niños han perdido acceso a servicios integrales de cuidado, muchos están quedándose atrás en su educación y las consecuencias para su economía van a ser perpetuos porque esto significa ingresos perdidos y capacidad perdida. Si esto no fuera mucho, también tenemos cambios globales. La globalización nos está moviendo hacia un mundo frenético. Tenemos retos que son los grandes cambios climáticos que vemos y también nuestro trabajo se va a ver exacerbado por el progreso rápido de la tecnología. La necesidad es grande. El segundo punto es que el impacto es irrefutable y voy a pasar por esta diapositiva rápidamente porque ya hemos escuchado muchos. Hay
beneficios individuales, hay beneficios. La primera infancia va a producir padres y madres que son mejores, y también están, claro, los beneficios económicos de los que nos habló el doctor James Hackman. Algo que quiero rescatar de sus comentarios y el trabajo de otros colegas es que cuando comparamos cada una de las inversiones sociales, todas las que él listó, la que de verdad es la más efectiva es la educación de primera infancia. Los primeros fiscales que se acumulan en la inversión a niños de primera infancia se acumulan más rápido y en mayor cantidad que cualquier otra inversión que pueda hacer un país. Y el tercer punto es que el momento es perfecto, el tiempo es perfecto. ¿Por qué? Porque el foco global está puesto sobre los niños y niñas. Por primera vez vamos a tener una conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la primera infancia. Esta va a suceder en Tashkent. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para guiar las políticas de países alrededor del mundo, y también en Colombia. Este es el tiempo de una nueva visión. Hemos escuchado de la visión de esta administración para trabajar duro a favor de los niños y niñas y sus familias, incluidos los niños de primera infancia. Pero, no sé, tenemos que recordar que el tiempo es perfecto porque Colombia tiene una fuerte historia sobre la cual construir. No olvidemos que no es la primera vez que este país trabaja a favor de la primera infancia. Se ha hecho mucha inversión, hay muchos programas, hay mucha gente trabajando en este aspecto, y es el momento de capitalizar y construir sobre estos esfuerzos. La segunda parte de esta charla es que si se entiende el por qué, entonces, ¿qué es lo que produce resultados? Es la siguiente pregunta. Y cualquiera que sabe acerca de la primera infancia o que estudia la primera infancia sabe que hay muchas cosas que producen resultados. Yo solo me voy a enfocar en tres. Me voy a enfocar en la pedagogía y el contenido de lo que los niños aprenden. Me voy a enfocar sobre adultos competentes y que cuidan adecuadamente a sus niños. Y voy a hablar sobre otro tema que mencionó James, es la necesidad de un pensamiento sistémico, una nueva manera de pensar. Entonces, con respecto a la pedagogía y contenidos, ahora es un axioma mundial que el aprendizaje para la primera infancia tiene que estar centrado alrededor de ellos y ellas. Tenemos que tener un contenido comprensivo y que todo nuestro trabajo debe estar apuntándole a la equidad. Entre esta audiencia creo que no tengo que explicar lo que significa una educación centrada en el niño. Esto simplemente significa que todas las habilidades de los niños son abordadas y que le permita desarrollar agencia a los niños. Si entendí bien, estuve contenta de escuchar que el nuevo plan de desarrollo va a escuchar las voces de los niños. Es algo que celebro. El contenido integral es axiomático para todos. Sabemos que el desarrollo físico y motor es crítico para el desarrollo. Sabemos que el desarrollo social y emocional es crítico, como los niños abordan el aprendizaje, cómo desarrollan su lenguaje y cómo desarrollan sus conocimientos es crítico. Esto significa que hay 5 áreas del aprendizaje. Y cuando hablamos de habilidades, no solo estamos hablando de habilidades de lectoescritura, estamos hablando de habilidades a lo largo de estas 5 áreas. Y de hecho el énfasis actual a nivel global, incluido las prioridades de la ONU y la UNICEF, son alrededor del aprendizaje socioemocional y el desarrollo cognitivo. Ese empuje por persistir y llegar a una meta, es un determinante clave del éxito más tarde en la vida. En años recientes, muchos de nuestros países, incluido el mío, se han vuelto muy conscientes de las inequidades que se han perpetuado sobre ciertas poblaciones. Y de hecho, en la mayoría de países alrededor del mundo, tenemos que ser muy conscientes de la equidad de género, que estemos trabajando a favor de la equidad de niños y niñas y la equidad para los discapacitados, porque en todas las sociedades van a haber niños que tienen discapacidades y que van a tener problemas de aprendizaje.
Nuestro trabajo como líderes es desarrollar un plan comprensivo que reconozca y honre este hecho. Y finalmente, esto es algo que Colombia ha conocido desde hace mucho, es que tenemos que responder a las culturas familiares, culturales y comunitarias de los niños. Otro que hace que produce muchos resultados son adultos cuidadores y competentes. Quiero hablar entonces de las familias, quiero hablar de la fuerza laboral, pero le quiero hablar a todos ustedes acerca de los líderes en políticas adecuadas. Nuestro trabajo como personas que velamos por los niños. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro trabajo es trabajar de la mano con padres y con familias. Y el doctor James en su discurso nos habló de este hecho, porque apoyar a las familias y a los padres para convertirse en los mejores padres que puedan ser, los mejores padres, los mejores cónyuges, los mejores trabajadores, es parte de la educación de primera infancia. Pero parte de esto también es lograr que las familias desarrollen agencia y capacidad de liderazgo y que tengan opciones. Ahora, el talento humano. No hay duda de que cualquier institución, su fundación, por ejemplo, su administración, por ejemplo, sus programas, su corporación, dependen de un solo hecho y es la calidad de su fuerza laboral. Y la primera infancia no es la excepción. Hemos subinvertido en las capacidades de nuestra fuerza laboral y esto se debe volver un tema prioritario. Cualquier estudio que tenemos que estudia la fuerza laboral concluye que lo que podemos hacer después de financiar bien los programas para los niños, jóvenes y sus familias es concentrarnos en la fuerza laboral, porque eso es lo que engendra servicios de calidad para niños y niñas jóvenes. ¿Y qué hay de ustedes, líderes en políticas para la primera infancia? Les quiero presentar una idea y una manera de pensarlo. Y es que en países alrededor del mundo buscamos que el gobierno provea recursos. Vemos que son los que proveen el dinero. Bueno, y esto es importante. Pero también es importante que pidamos que su rol sea de cuidadores y habilitadores de políticas para la primera infancia. Y a esto me refiero a un rol igualmente importante de los gobiernos, que es cómo planifican, cómo lideran y cómo crean y establecen estándares y cómo evalúan y monitorean esos estándares y cómo utilizan los datos. No deberíamos olvidar que estos roles que he mencionado son críticamente importantes. También es muy importante que el liderazgo que está enmarcando la política de primera infancia del gobierno sea inclusivo, que le abra las puertas a hombres y mujeres y a todas las partes interesadas que deben estar representadas. El tercer punto es el pensamiento sistémico. Quiero hablar unos minutos acerca de este tema porque va al corazón de lo que el profesor Hackman discutió. Él dijo que debemos dejar de financiar esos programas individuales, simplemente dejemos de financiarlos. A cambio, no los financiemos de manera aislada unos de otros. Yo digo que hay que hacer un poco más que esto. Les doy la razón fundamental sobre por qué nos debemos enfocar en sistemas. Los niños viven en unos entornos muy complejos. Ellos funcionan en la intersección de múltiples ministerios de salud, de bienestar social, de justicia social, de educación.
Muchas veces estos ministerios no se comunican efectivamente entre sí. No estoy hablando del caso de Colombia. He trabajado en 96% de los países del mundo y es el caso en todas partes. Es endémico a la manera en que estructuramos nuestros sistemas de gobierno. Entonces se necesita un pensamiento sistémico si vamos a superar estas barreras en la práctica y si vamos a poder de verdad tener éxito en establecer sistemas de educación de primera infancia efectivos, eficientes y de alta calidad. Entonces, ¿qué es un sistema? Les doy una definición sencilla, no la más compleja, que es que dice que es un sistema de cosas que trabajan juntas, pero en la primera infancia un sistema se puede conceptualizar sencillamente y es que son los servicios directos que le ofrecemos a los niños y niñas y la infraestructura que soporta esos servicios. No se puede tener un sistema sin estos dos componentes. Les voy a mostrar un diagrama. Esta mañana se utilizó la metáfora de sembrar y cosechar y yo la quiero reafirmar porque muchas veces los países creen que están haciendo muy buen trabajo si siembran una amplia cantidad de programas o si siembran el tema del cuidado infantil o programas preescolares o programas para minorías. Y es muy fácil para los políticos querer sembrar más programas. Número uno, los construimos sobre los datos, más o menos ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Ellos obtienen mucho crédito porque se pueden tomar la fotografía visitando la inauguración de esos programas y también obtienen muchos votos porque los padres y los miembros de la comunidad se benefician de esos servicios directos. Necesitamos servicios directos, sí, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando uno siembra un jardín y uno siembra más flores y más flores y más flores, pero no nutres la tierra? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la palabra en español? Dígame, se marchitan. Les quiero sugerir que nosotros tenemos programas alrededor del mundo y alrededor de Colombia, pero puede que no estén pudiendo cosechar los beneficios que esos programas modelos de los cuales habló James, porque no son programas de calidad, porque no hemos nutrido lo que soporta la buena calidad en un programa. Bueno, ¿y cuáles son esos ingredientes? Estas son las palancas que vemos aquí, los engranajes que vemos en el suelo. Alguien me preguntó por qué usas engranajes, deberías utilizar las lombrices, pero yo digo no, las lombrices son demasiado amorfas. Debemos entender que hay un método y que los países conocedores y exitosos han empleado este abordaje para sembrar sus servicios. Y es que no se enfocan en la flor, se enfocan en los engranajes. ¿Cuáles son los engranajes? Se aseguran de tener pedagogía de calidad, se aseguran de que tengan programas para el desarrollo profesional, se aseguran de que tengan estándares de excelencia, sabiendo que no todos lo van a lograr, pero como punto de referencia. Se aseguran de tener mecanismos de financiación perdurables que no cambian con cada administración. Se aseguran de tener desarrollo profesional que vinculan a las familias, de que tienen buenas estructuras de gobernanza y de hecho que se vinculan bien con otros sistemas. Estos entonces no son programas aislados y no son algo que un ministerio pueda hacer por sí solo. Un ministerio puede apoyar cualquiera de estas flores, pero juntos tenemos que planear para tener los engranajes necesarios y todos los estudios que tenemos nos dicen que sin un enfoque específico sobre el engranaje nunca vas a lograr tener resultados sostenibles para niños y sus familias a través de los programas que financias. Entonces me deberían estar preguntando, bueno, esto es una buena idea, sí, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que los países han hecho para lograrlo? Ahora quiero compartir con ustedes ciertos ejemplos de países alrededor del mundo
que les está yendo bien en este aspecto. ¿Qué podemos aprender de otros países? Hace unos 5 años me pidió el Centro de las Naciones Unidas para la Economía, que es el Centro para la Economía, un conglomerado de empresas del Fortune 500, me pidió que fuera alrededor del mundo a ver cuáles son los buenos programas para la primera infancia y los sistemas que los soportan, que están funcionando para lograr que las prácticas en este sentido en los Estados Unidos puedan mejorar. Hay una lección aquí para muchos países y quiero compartirlas con ustedes. Quiero hablar de por qué un estudio, cómo realizamos el estudio y, más importante, es qué fue lo que aprendimos y cuáles son sus implicaciones para Colombia. Muchos países alrededor del mundo están incrementando significativamente su inversión en niños y niñas jóvenes. Es como lo que está de moda, digamos. Pero todas estas inversiones son sabias, no todas están produciendo resultados. Y en mi país, los Estados Unidos de América, es uno de esos países. Pareciera que fuera una nueva estrategia, una nueva manera de pensar en estas inversiones pero lo que nosotros propusimos fue utilizar el marco de los sistemas para estudiar a los países para ver qué estaban haciendo. Creamos un estudio y fue muy bien financiado, todavía tengo una gran deuda. Tuvimos tiempo para ir a ver muchos programas en muchos países. Pudimos hablar con muchos ministros y de hecho en cada país había un investigador principal que era a la vez un académico, un practicante y un investigador, una persona que había trabajado en el gobierno. Porque queríamos aprender lecciones que fueran generalizables a lo largo del mundo. Bueno, ¿a quién estudiamos? Jim Hack ya mencionó a PISA. La prueba PISA, para los que conocen, PISA lleva ya mucho tiempo establecido, mide el éxito de los niños y jóvenes en áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias. Nosotros seleccionamos entre los países de mayores logros en los puntajes PISA, según los estándares internacionales. Si tú estabas en las categorías como en esta categoría, por ejemplo, Sur Corea, significaba que era uno de los primeros 3 países del mundo. En medio PISA es uno de los top 5 y la PISA inferior son el top 10. Tenemos 126 países, entonces estamos solo lidiando con el primer quintil. Adicionalmente, buscamos el reporte de la Unidad de Inteligencia Económica que estudiaba la calidad de los programas de primera infancia alrededor del planeta y escogimos los mejores programas que de acuerdo a esa escala pues estaban haciendo una muy buena labor. Y podemos ver bien, pueden aquí ver los países que seleccionamos como resultado de este estándar. Terminamos escogiendo 6 países y sí me podrían decir, pues estos países no son como el mío, y es verdad. Tampoco son como mi país, Estados Unidos, pero no significa que ahí no haya lecciones importantes que deberíamos extraer de todas estas. ¿Qué aprendimos? Aquí están las lecciones importantes para Colombia. Todos estos países honran su contexto y voy a hablar más de esto en un momento. Muchas generan múltiples beneficios y finalmente todas estas dependen de un enfoque de sistemas. Primero voy a hablar de honrar el contexto para los que han recibido la bendición de poder compartir tiempo con niños y niñas en los aula de clase. Yo estoy hablando de los primeros 5 modelos exitosos en cada uno de estos países y cuando uno mira la alta calidad en Finlandia, pues no es lo que es la alta calidad en Sur Corea y no es lo que es la alta calidad en Inglaterra. Hay ciertos parámetros, pero porque los países respetan su contexto básico,
evolucionan su visión de la alta calidad de maneras distintas y Colombia también lo va a hacer. El contexto nórdico es un contexto donde hay alto financiamiento público y no creen en el monitoreo fuerte, no recopilan resultados, informes de resultados al final del año. Los países nórdicos utilizan el sector privado dramáticamente, han establecido las mejores asociaciones para que ellos no tengan que gastar mucho dinero, sino que utilizan el gobierno público y privado. En el contexto asiático sí hay un monitoreo bastante más fuerte, pero en el contexto anglosajón estamos buscando siempre más fondos públicos, pero no los obtenemos y tampoco hemos podido apalancar bien el sector público, pero sí creemos que si monitoreamos los programas como profesores para recopilar muchos datos, pues esa es una meta que debemos mejorar. ¿Qué significa esto? Que los países nórdicos tienen mucha confianza en su gobierno, tienen un fuerte sentido comunitario y tienen mucha financiación pública. Entonces tienen una amplia gama de servicios públicos, permiten muchas opciones a los padres, hacen planes individuales de educación para cada uno de sus niños. Para ustedes que son profesores, espero que se entienda bien, hacer un plan individual, porque el líder clave en todos los planes educativos es un educador especializado, un profesor que ha sido capacitado para diagnosticar las necesidades de un niño o una niña y toma esa información para ayudar a los profesores a trabajar de manera individual con este niño o niña y con su familia. En ninguna otra parte del mundo encontramos este modelo, solo en los países nórdicos. Ahora, el contexto asiático es un contexto fuertemente innovador y de deuda pública mezclado con un poco de ideología. Ellos creen en aprender los fundamentos. Ellos también creen que hay que aprender de otros países y muchas veces importan políticas. Por ejemplo, Singapur es un buen ejemplo de esto. Y ellos han hecho también unas APPs muy interesantes. Tenemos mucho que aprender de ellos. El contexto anglosajón es distinto y es que el contexto es la democracia, la diversidad, trata de apalancar el sector privado, pero inherentemente apoya distintos enfoques y también apoya un compromiso fuerte con la diversidad, cree mucho en que haya calidad para todos. En esta diapositiva estoy utilizando bastante tiempo porque lo que les quiero decir es que la primera infancia no se ve de la misma manera a nivel global. La primera infancia surge del contexto y de las raíces de cada país y ustedes en Colombia tienen que hacer lo mismo. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que Finlandia proporciona servicios comprensivos, que Surcorea utiliza la financiación del lado de la demanda para diseñar todas sus estrategias. Significa que en Hong Kong hay un enfoque que financia programas que está basado en políticas con alta capacidad de respuesta. En Surcorea hay hay un fuerte compromiso con las comunidades indígenas y en Singapur, en Australia es el apoyo de los indígenas y en Singapur hay un fuerte enfoque a la gobernanza consolidada, temas que hemos visto que se han tratado de implementar en este país también. Bueno, la primera lección es que hay distintos contextos, tenemos que aprender de ellos y construir sobre ellos y que algunas de las estrategias que vamos a desarrollar a partir de este contexto puede que no funcionen en otro contexto. Ningún país va a poder ser Finlandia en términos de su estructura fiscal. Todos tenemos que ver cómo generamos nuestros propios recursos. El segundo hallazgo fue que todos estos países exitosos no hacen solo una cosa. No se enfocan solo en niños de 4 años, no se enfocan solo en salud, no se enfocan solo en las visitas domiciliarias. Crean múltiples prácticas, mejores prácticas y trabajan
en paralelo en estas áreas. Quiero hablar un poco sobre qué significa esto. Entienden que el periodo prenatal es muy importante y cada uno de estos 6 países, yo creo que esto es lo que lleva al éxito, tiene un programa de visitas domiciliares que empieza en la etapa prenatal y que se sostiene a lo largo de los años de desarrollo. Todos estos programas ofrecen alguna manera de ausencia maternal y licencia maternal y tienen un fuerte énfasis en los primeros años. Todos proveen servicios a infantes, muchos proveen subsidios a familias de bajos ingresos, muchos también subsidios para niños de entre 3 y 5 años para atender a un preescolar y esto es importante para Colombia, todos se enfocan en las transiciones. Se han dado cuenta que a medida que los niños pasan de esta primera infancia y de este entorno familiar a entornos caracterizados por las escuelas públicas, pues que esa transición es muy, muy importante. Y voy a hablar como el elemento de la alineación a la hora de presentar mis recomendaciones para ustedes. El primer hallazgo es que ninguno de estos países piensan en cómo financiar sus programas. ¿Me entendieron? Ninguno de estos países piensan en financiar programas únicamente. Todos son muy sensibles a estos engranajes de la infraestructura y saben que si van a invertir dinero, tienen que invertir al menos 10% de esos dólares en la infraestructura para que esos programas sean de alta calidad y marquen la diferencia en la vida de niños y niñas. Eso es lo que queremos. Queremos buenos resultados y no se obtienen sin infraestructura e inversión en infraestructura. Este estudio abordando los engranajes se dio cuenta que hay 5 pilares o 5 áreas que caracterizan el pensamiento sistémico. El primero nos dijo que necesitamos un compromiso fuerte del gobierno y quiero hacer énfasis en que esto significa en términos de recursos y también en ser buenos cuidadores del sistema. También no vemos muchos programas de alta calidad que no tienen gobiernos estables. Si uno está luchando una guerra o acaba uno de salir de un golpe de Estado, las prioridades nacionales están en otro lugar y probablemente deberían estar ahí. Entonces, un gobierno fuerte y el compromiso del gobierno es esencial. De hecho, estos gobiernos son distintos uno entre otros, la manera en que hacen las cosas es distinta obviamente, pero generan políticas que son consistentemente aplicadas. Les voy a dar un ejemplo. Les quiero dar un ejemplo, el de Corea, Corea del Sur. Al igual que Colombia, Corea del Sur brinda la mayoría de sus servicios de primera infancia por medio de 2 ministerios muy distintos. Tenemos en Colombia el ICBF y el Ministerio de Educación. Ellos igual, uno está bajo el Departamento de Bienestar, el Departamento de Mujeres, Bienestar y Género, y el otro está bajo el Departamento de Educación. Pero ¿por qué son tan buenos? Porque son los primeros en el mundo en términos de resultados. Además de brindar servicios integrales, también tienen la menor tasa de población en el mundo, entonces ofrecen servicios universales sin costo porque priorizan eso en los niños de 1 y 2 años. Pero aparte de esto, toman estos 2 ministerios y dicen, estos 2 ministerios tienen que ponerse de acuerdo en un currículum común. No nos importa cómo lo estén prestando, tienen que asegurarse de que los niños, sin importar el ministerio o quién los financia, que de hecho ellos tengan el mismo tipo de experiencias de alta calidad que tendrían en ambos currículum. ¿Y qué me dicen de los trabajadores? Ellos tienen una capacitación común y estándares comunes para los trabajadores, sin menoscabo del programa en el que estén y para cuál ministerio trabajen. Sistemas de rendición de cuentas, estos fueron iguales en ambos. Mi punto es que es natural que los países
Es un desperdicio de tiempo y dinero desarrollar esto de manera separada porque terminamos propagando distintos sistemas de preparación, distintos mecanismos de rendición de cuentas, distintos sistemas normativos, la consolidación y la planeación a lo largo de ministerios. Y el gobierno tiene un rol liderando esto. Esto no va a ocurrir de manera natural. Esto resulta ser algo muy importante. También, al igual que ustedes en Colombia, ellos están consiguiendo partes interesadas, constituyentes y formuladores de políticas para esto. Corea tiene un plan a 5 años. Cada año desarrollan un plan nacional a 5 años, tienen todo un aparato, está en su constitución, tienen que hacerlo y ellos evalúan el progreso según su plan a 5 años. Las partes interesadas participan en esto. El segundo pilar es que todos ofrecen un rango de servicios, no solamente un servicio, sino un rango de servicios para los niños a lo largo del espectro. Y también entienden que tienen que invertir no solamente en los programas, sino en los engranajes mismos. Ellos ofrecen servicios de primera infancia integrales. Ellos tienen servicios EC, servicios que se enfocan en servicios de educación y salud mental dentro de un contexto más amplio del desarrollo pleno de los niños. Ellos ofrecen, y Hong Kong es el mejor ejemplo de esto en el mundo, ellos ofrecen suficiente financiación para servicios de línea de base para todos los niños. Lo universalizaron y sé que esta es una de sus metas, pero hay niños en cada sociedad y familias que necesitan más y para ellos destinan más fondos. Y por cierto, todos tienen, y Singapur es un ejemplo, todos tienen mecanismos de coordinación. En algunos casos consolidan todos los programas para la primera infancia en un solo ministerio, pero en otros casos crean un cuerpo coordinador que trabaja a lo largo de los ministerios y que dispone de las normas que les mencionaba en Corea. Y esto asegura que lo que tienen funciona de manera igual. El tercer pilar se enfoca en las personas. No tengo mucho que decir al respecto porque ustedes ya conocen esto muy bien. Permítanme pasar a la siguiente diapositiva. Resulta que las personas menos compensadas en las personas son los trabajadores de la primera infancia cuando se comparan. Y si alguna vez quisiéramos atraer a personas calificadas, tendríamos que abordar estos temas de compensación. Tenemos que asegurarnos de que nuestra fuerza laboral sea respetada. Tenemos que provisionar un escalafón en su carrera. Por ejemplo, en Australia uno no se puede quedar en el escalafón inferior. Australia es otro país, otro ejemplo de una prestación de servicios universal. Tienen 4 cargos. Todos los que trabajan en primera infancia tienen incentivos para que vayan ascendiendo y nadie se puede quedar en el primer escalafón. Así es como están construyendo calidad y liderazgo y por supuesto con las familias que participan y que tienen conocimiento. El cuarto pilar es el enfoque en el juego y el aprendizaje. Les puede parecer interesante que cada uno de estos países tiene un marco curricular estandarizado. Ellos determinan qué quieren que puedan hacer los niños y que sepan que sea universal. Ellos declaran cómo quieren que sean sus salones. Ellos declaran los valores que quieren perpetuar en la siguiente generación y efectivamente ellos hacen un buen trabajo representando a los valores de su país en este esfuerzo. Ellos articulan una pedagogía centrada en el niño porque muchas veces las personas no reconocen la importancia de esto. Ellos individualizan para todos los niños. Ellos reconocen que en estos años tempranos los niños tienen un perfil muy distinto. Puede que se estén desarrollando muy rápidamente en términos de su cuerpo y su motricidad, pero menos en las áreas cognitivas o viceversa. Entonces miran a los niños individualmente y planean con un enfoque centrado en el niño programas y actividades para todos los niños y además brindan continuidad en las experiencias de los niños. Ellos reconocen, y no se equivoquen, ellos reconocen que cada vez que un niño cambia el contexto, hay pérdidas de aprendizaje.
Y para abordar esto, uno tiene que brindar transiciones efectivas. Si nos enfocamos en el juego y el aprendizaje, sabemos que nunca debería haber un escritorio en un salón para niños pequeños y esto les puede parecer interesante. Cada uno de estos países, esto fue una sorpresa para mí, cada uno de estos países se basa en los datos, se basan mucho en los datos. Utilizan los datos con los niños, lo producen. Ahora no someten a los niños a pruebas, pero le enseñan a los profesores cómo observar a los niños individualmente, cómo monitorear el progreso de los niños y cómo utilizar estos datos para reconstruir el siguiente conjunto de experiencias de aprendizaje para los niños. Esto lo llamamos una evaluación formativa. Inglaterra, por cierto, es el único país que somete a pruebas a todos sus niños de 2 años y podría hablarles de esto si lo desean. Todos tienen sistemas de datos que están asociados a la base de datos para monitorear los programas. Y por último, cada uno de estos países, el mío no, tiene un instituto de investigación de primera infancia porque ellos creen que si vamos a avanzar con la política pública, tienen que tener una base empírica. Entonces, estas entidades nacionales le dicen al Instituto Nacional de Primera Infancia, le preguntan, mi país en este momento está hablando de reducir la tasa de asistencia de niños porque no podemos obligar a la gente a que vaya a la fuerza laboral. Entonces, hace pocos días estoy averiguando qué pasa cuando las tasas bajen, qué pasa cuando estamos brindándole cuidado a los niños con menos adultos. Entonces, ellos se remitieron a un instituto nacional. Entonces, para ustedes, un Instituto Nacional de Investigación de Primera Infancia podría ser muy útil para ustedes. Y por último, quiero hablar del enfoque sistémico de pensamiento. Ellos no piensan en estas cosas aisladamente. Ellos desarrollaron marcos curriculares, pero utilizaron ese marco para diseñar los programas de preparación de profesores de todo el país. Entonces estaban preparando a los profesores para que enseñaran el marco que determina qué deberían poder hacer los niños. Ellos utilizan ese marco para orientar a los padres y para brindar apoyo a la educación de padres. Ellos utilizan ese marco para recolectar los datos porque ese marco dice que es importante que sepan y que puedan hacer los niños y ellos quieren recolectar y medir esos datos. Entonces, hay una palabra muy importante que es la sinergia entre todos estos engranajes o elementos del sistema. Bien, estos son otros países. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Colombia? Yo he tenido la bendición de trabajar en este país. Creo que esta es la 12ª vez que vengo a Colombia. Y con esto, quiero aclarar que no soy colombiana. Y hago estas recomendaciones con mucha humildad y espero que estas sean la base para conversaciones a medida que vamos avanzando. Pero en lo que he aprendido de todo el mundo y con todo lo que he visto en este país, creo que tenemos 3 desafíos fundamentales. Y voy a hablar de todos. El primero es que estamos obligados a discernir cuáles son los servicios esenciales primero. ¿Qué es lo más importante? Porque no podemos hacer todo a la vez. Segundo, tenemos que enfocarnos en los sistemas y la infraestructura y nunca financiar un programa sin haber financiado la infraestructura. Y tercero, y esto es particularmente importante para Colombia, quiero hablar acerca de un enfoque en la alineación. Ustedes tienen una oportunidad tan grande aquí, tienen una base muy sólida sobre la cual construir y tienen
el compromiso de académicos e investigadores muy dedicados, de practicantes dedicados. Este es su momento. Entonces, los servicios esenciales. Volvamos a una de las lecciones que aprendimos de otros países. Yo no puedo decirles en cuál invertir, porque si somos honestos, no tenemos un solo estudio que compare el impacto de uno de estos programas con otro. Realmente esto no lo sabemos. Sabemos que funcionan en conjunto para marcar la diferencia. Creo que entre las consideraciones en este contexto, tendríamos que pensar cuidadosamente acerca de programas de visita a los hogares, como decía Jim Headman. Ahora, yo he visto programas de visitas a hogares en partes rurales de este país y he visto cosas muy, muy buenas que están pasando aquí. Pero no solo es la financiación de estos programas, tenemos que asegurarnos de que tengamos una infraestructura de calidad en términos de los individuos que trabajan con los programas. Yo no partiría por fundar los programas, yo empezaría por reclutar a las personas que van a trabajar allí, los capacitaría muy bien y luego lanzaría y financiaría los programas. En cuanto a los niños pequeños y los infantes, los países tienen que reconocer a los niños pequeños vulnerables. Si estos niños no tienen un buen comienzo, vamos a estarles negando la oportunidad a un alto porcentaje de nuestra población. Entonces creo que además del apoyo a los padres y las visitas a los hogares, también es importante incluir la salud y el bienestar en esos servicios iniciales. Y sé que puedo estar hablando de ministerios distintos que tienen distintos roles. Aquí es donde está el rol del gobierno. Y por último, para los niños en edad de preescolar, no hay duda de que en todo el mundo, niños de 3 y 4 años están sido llevados a programas de primera infancia de manera rutinaria. Y si Colombia quiere permanecer competente frente al resto del mundo, esta no es una opción. El financiar estas edades es una necesidad. Entonces, si yo estuviera diseñando esto, yo sería muy sistemática en cómo brindar los servicios, pero me enfocaría en todos los grupos etarios. Aquí son unos pensamientos respecto de cada uno de estos. Primero, no se puede hacer todo a la vez. Número dos, se deben tener en cuenta todas las edades y debe haber pasos que se deben tomar en cada una de estas. Estas son las realidades de la implementación. Enfoque en sistemas de infraestructura. Quiero enfocarme en 3 áreas: financiación y administración pública, talento humano y datos. El dinero debe tener el apoyo de la administración pública. Necesitamos el dinero, pero necesitamos que los gobiernos participen en esto. Si ustedes miran la diferencia de gastos a nivel mundial entre los gastos para niños en una edad preprimaria y posprimaria, verán que son 125 veces más. No estoy diciendo que no necesitamos dinero, digo que necesitamos las dos. La administración pública quiere decir que es responsabilidad del gobierno asegurarse de que se defina la calidad, de que se defina la excelencia, de que se incluya la igualdad y de que haya mecanismos de rendición de cuentas para los programas y para la calidad. Muchos países están utilizando estrategias de incentivos y podría hablar de muchas que se están utilizando alrededor del mundo. Ya me han escuchado decir esto. La fuerza laboral es crítica
Y necesitamos enfocarnos en preparar a quienes trabajan con niños pequeños a hacer lo mejor que puedan llegar a ser. También tenemos que pensar en desplegar el personal de manera inventiva. Yo me sorprendí mucho cuando vi estos programas en todo el mundo y en efecto, ellos no tienen el mismo profesor, el mismo asistente del profesor con los mismos niños todos los días, porque ellos saben que algunas experiencias que tienen los niños no necesitan esta correspondencia de profesores tan estricta. Entonces, lo que hacen es determinar su personal en el modelo de acordeón, que es algo muy efectivo para los niños, y también saben que va a haber rotación. Nosotros vivimos en un mundo inestable, vivimos en una profesión inestable, y tenemos que ser inteligentes y planear esa rotación, y también tenemos que brindar varias opciones para los servicios. Y por cierto, las modalidades de tecnología están haciendo que esto sea más fácil. Yo quiero decir que creo que la tecnología es el mejor amigo de la fuerza laboral y también puede ser el mejor amigo de la primera infancia si lo usamos bien. El enfoque en los datos. Creo que necesitamos datos en un sistema de datos que tenga información de personas, servicios y que desarrolle una capacidad de investigación. Quiero hacer una distinción muy importante. Datos e investigación no son lo mismo. Datos es lo que recolectamos en programas existentes y programas existentes. La investigación toma los problemas perspectivos y busca analizarlos y entenderlos. Ambos tipos de datos son necesarios. ¿Qué debemos pensar sobre los sistemas? Primero, esto no todo tiene que hacerlo el sector privado. Necesitamos asociaciones entre el sector público y privado. Número dos, la primera infancia solo será tan buena como su fuerza laboral. Y número tres, tenemos que reconocer los datos y cómo utilizamos y comunicamos los datos. Esta es una fuerza significativa para el cambio social y para el entendimiento social, para que todos en Colombia entiendan la importancia de los primeros años. Y por último, y esto es directamente para Colombia, si tuviera un deseo para este país, no tendría solo uno, pero si tuviera un deseo que pudiera ser cumplir en este país, es que nos enfocáramos en la alineación y la transición. Y quiero hablar de esto desde distintas perspectivas. Al igual que Corea del Sur, yo quisiera ver un currículum alineado que empezara desde los primeros años y que entendiera el continuo de desarrollo desde el nacimiento hasta los 8 años, que realmente considere cómo crecen los niños, que en efecto no aprenden no aprenden por pasos ni de manera lineal, sino que lo hacen por ciclos. Ellos aprenden y olvidan, aprenden y olvidan. Y nuestros currículums deben reflejar todo lo que sabemos acerca del desarrollo de los niños. Entonces, yo realmente estoy abogando por un currículum alineado que trascienda los ministerios y que trascienda los programas. Funciona. Lo segundo que pediría es la alineación de la fuerza laboral. Hay muchos ejemplos en todo el mundo de personas que están haciendo progreso y están haciendo una buena labor. Ellos no tolerarían lo que existe en mi país, donde tenemos a los trabajadores, trabajan con niños en una escala de salario, luego a los profesores de preescolar en otra escala de salarios. Entonces todos quieren ser profesores de preescolar porque ganan más. Y la rotación de los empleados, de las personas que trabajan con niños pequeños, es del 41% en mi país. ¿Quién querría trabajar en eso? Tiene que haber descripciones de funciones alineadas y escalas de salarios alineadas. Es posible que yo esté hablando hacia el futuro, pero si no tienen un sueño, no van a poder hacer realidad sus sueños. Quiero mencionar la alineación de ministerios y yo estuve escuchando la conversación de esta mañana y esto también debería llevar a la alineación de sectores. Yo creo que podrían mantener el ICBF y el Ministerio de Educación separados, pero solamente si ustedes brindan algo que los tenga asociados, que tengan sistemas de rendición de cuentas comunes, y les he dado el ejemplo de Corea del Sur. También podrían hacer, y esto lo intentamos en Colombia,
Quiero reconocer el trabajo de Constanza y el trabajo de tantos más. En Cero siempre teníamos la idea, y de hecho es una buena idea, la idea de que haya algún mecanismo que efectivamente cree un enlace entre los distintos ministerios. A veces el presidente tiene un secretariado, un consejo de coordinación. No es imposible hacer esto. Piensen, ahora pensemos en la alineación y las transiciones. No es que sea fácil y les estoy pidiendo que asuman tareas difíciles, que piensen en grande y que reconozcan que no vamos a hacer el cambio que pedía Jim a menos que hagamos algunas de estas cosas. Segundo, hay buenos ejemplos. No tenemos que recrearlo. Ya existe. Podemos aprender de otros países. Y por último, creo que no se pueden enfocar en una de estas áreas de manera aislada. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiéndoles que piensen en grande y que tengan un panorama muy amplio. Yo empecé mi carrera como profesora y es algo que me enorgullece mucho. Ha pasado mucho tiempo. Pero en mi primer trabajo en Head Start tenía una mezcla de niños. Tanika, de 4 años, a ella le daba miedo ensuciarse las manos, no jugaba con greda, no hacía nada con la comida y no pintaba. Y día tras día le fuimos dando un pincel para que no se ensuciara las manos y un día, muy para mi sorpresa, la escuché decir, y esta es la lección para ustedes, creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo. Pintar, en su caso, crear un sistema para primera infancia es fácil. Lo único que hay que hacer es pensar y luego pintar lo que han pensado. Muchas gracias.